Muy bien, continuamos entonces con esta segunda parte, donde vamos a tratar acerca de lo sagrado. Un primer acercamiento al significado de lo sagrado es contraponiéndolo a lo profano. Esto según Mircea Eliade. Mircea Eliade hace esta oposición, lo sagrado y lo profano, que es el título de su libro. Entonces, vamos a hacer este primer acercamiento al significado de lo sagrado, diciendo que es lo contrario a lo profano. Son cosas totalmente distintas. Pero me atrevo a definir lo profano como aquello cuyo uso depende del querer del hombre y siempre relacionado con el mundo presente, el siglo presente o lo que llamamos lo secular. Así, un espacio puede ser preparado por el hombre para vivienda o para esparcimiento. Lo sagrado, por el contrario, es aquello que contiene un valor trascendental en cuanto que es manifestación de lo divino o está relacionado con él. Esa manifestación de lo divino o ese estar relacionado con él hace de lo sagrado algo totalmente diferente a lo demás, digamos a lo profano. Y como realidad trascendente, lo sagrado se hace digno de sumo respeto. Unos ejemplos nos pueden ayudar a entender lo sagrado. Tenemos el sueño de Jacob en Génesis 28 del 10 al 22. Dice así: Jacob salió de Beerseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra cuya cima tocaba los cielos y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te devolveré a este solar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó: qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto diciendo: si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Aquí encontramos una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios. ¿Ya? Fanos es manifestación y teos es Dios. Teofanía, manifestación de Dios. En este caso es la manifestación de la divinidad, en este caso es de Yahvé. En respuesta a esa manifestación divina, Jacob consagra, hace sagrada la piedra que le sirvió de almohada, de cabezal. La convierte en una piedra conmemorativa de dicha manifestación de Dios. La piedra materializa el lugar de la presencia divina. Veamos ahora el caso de Moisés y la zarza ardiendo. Eso está en Éxodo 3, del 1 al 6.
Vamos a ver entonces, Éxodo 3, del 1 al 6. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Aquí vemos que el lugar donde se manifiesta Dios se convierte en tierra sagrada. En tierra sagrada. Por eso le dice Yahvé Dios, le dice a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Por lo tanto, no puedes mezclar la tierra que traes en tus sandalias, que es tierra profana, con la tierra sagrada que está aquí. Por eso es que le dice: quítate las sandalias. Entonces aquí vemos esa oposición entre lo sagrado y lo profano. No mezclen las cosas. Y es tierra sagrada porque ahí se está manifestando Dios. Pero vamos viendo este tema de lugar sagrado, ¿no? Espacio sagrado. Más adelante ya veremos como espacio sagrado, lugar sagrado, el templo, ¿no? Y dentro del templo el presbiterio. Entonces ya vamos haciendo una idea de lo que es lo sagrado. Vamos viendo, pues cómo el lugar donde se manifestó Dios a Jacob y el lugar donde Yahvé se manifestó a Moisés se convierten en lugares sagrados. También nos sirven estos ejemplos para ver cómo lo santo produce en el hombre asombro y temor, ¿no? El caso de Jacob, que se asusta, ¿no? No sabía él que allí estaba la casa de Dios y la puerta del cielo, ¿no? Y se asusta. Y también aquí en el caso de Moisés, que luego de esta experiencia se asusta. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios, porque la idea de la época era que quien veía a Dios podía perder la vida, porque era tan grande, tan majestuoso y tan poderoso, y uno tan poca cosa, que uno podría ciertamente pues morir. De hecho los griegos tienen un mito donde cuentan que un dios se enamoró de una mortal y entonces descendió en figura humana para estar con ella, ¿no? Y entonces una diosa que estaba enamorada del dios entró en celos, ¿no? Le dio celos. Y entonces se apareció también en figura mortal donde esta mujer y le dijo: sé que tú eres amada por el Dios tal, ¿no? Y ella le responde con mucha alegría que sí, que es muy bueno, ¿no? Y entonces ella le dice: pero tú sabes que él se presenta a ti en forma mortal, pero tú no sabes lo bello que es en forma divina. Entonces ella se ilusiona y recibe la recomendación de esta diosa: dile, la próxima vez que venga, muéstrale. Pide que te muestre su divinidad, ¿no? Y es allí donde, cuando ya llegue el Dios, ella le dice: quiero que me concedas algo, pero prométeme lo que lo vas a hacer, ¿no? Y él le dice: tú sabes que yo te concedo todo lo que me pides, ¿no? Y es la promesa que hace el Dios. Ella le dice: muéstrame tu divinidad. Y el Dios se sorprendió y se puso a llorar. Y entonces, como había prometido conceder el deseo que tuviera, le muestra su divinidad y ella queda reducida a cenizas. Eso era lo que quería la diosa.
que este Dios no tenga ya esa mujer. Entonces, esto que está narrado en un mito pagano, de los griegos antiguos, nos muestra la conciencia que tiene el hombre de la grandeza de Dios y de la poquedad del hombre, la poquedad humana. Y por eso el temor de ver a Dios, porque ver a Dios es morir. Y esto está muy presente en el Antiguo Testamento. Ya más adelante, cuando se presenta en forma humana, indudablemente, porque adquiere la naturaleza humana, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, se presenta y ya lo podemos ver, ¿no? Ya lo podemos ver. Inclusive, hay una parte, aquí mismo en el Éxodo, donde Moisés le dice a Yahvé: muéstrame tu rostro, que inclusive es el título de un libro del Padre Larrañaga. Muéstrame tu rostro. Y Dios le dice: no puedo mostrarte mi rostro. Por eso, pues, de la grandeza de Dios y la poca cosa que somos los hombres, ¿no? Te voy a mostrar mis espaldas, dice, ¿no? Entonces lo cubre con su mano, ya ve, es un antropomorfismo ciertamente, lo cubre con su mano y va caminando, y una vez que ya tiene a Moisés atrás, levanta la mano y Moisés llega a ver las espaldas de Dios, pero nunca el rostro, ¿no? Por eso de que podría morir. Bien. Y así como encontramos lugares sagrados, también encontramos tiempos sagrados. El tiempo religioso sabemos que es circular. El tiempo religioso es circular. Al término del ciclo se vuelve el principio. Eso lo tienen todas las religiones. Todas las religiones tienen celebraciones religiosas en donde se vuelve a lo que se celebró el año pasado. Y eso también lo tenemos nosotros. Por ejemplo, ahora estamos en Adviento, nuevamente, como lo estuvimos el año pasado y el anterior y los anteriores al anterior. Durante el tiempo circular se van realizando celebraciones religiosas que no solo recuerdan, sino hacen nuevamente presentes las grandes manifestaciones de Dios. En el judaísmo tenemos la celebración de la Pascua judía. Se hace presente la salvación que ellos recibieron por parte de Yahvé, que los liberó de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto y les dio una tierra, ¿no? Y en el cristianismo tenemos la Pascua cristiana, ¿no? Como también Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, pasó de la muerte a la vida y nos rescató del enemigo, que es el diablo. Entonces se va en este tiempo litúrgico, ¿no? Se va volviendo a celebrar esos grandes acontecimientos, ¿no? Pues esas grandes fiestas que se van haciendo, ¿no? La Navidad próxima, por ejemplo, ¿no? Vamos a celebrar algo que no solamente se recuerda, sino que es como hacer presente ese mismo acontecimiento. Es como que en la Navidad estamos volviendo a ser salvados. Esa es la idea del sentir religioso. No es un simple recuerdo, ¿no? Sino es algo que se puede. Y lo más, vamos a decir, expresivo lo tenemos en la misa, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo encargó a los apóstoles: tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, este es mi sangre. No solamente se recuerda la última cena, en donde Jesucristo convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, sino en ese momento hacemos presente ese acontecimiento. Entonces vemos que no solamente en la misa hay un recuerdo, sino también hay una actualización, un volver a hacerse presente lo que ocurrió en la última cena. Y es por eso que todos, cuando comulgamos, comemos el cuerpo de Cristo, que Jesús le dijo a los apóstoles: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y ahora el sacerdote dice lo mismo, indudablemente en persona de Cristo. Y cuando da a comulgar, está dando a comulgar el cuerpo de Cristo, porque ha vuelto a ocurrir lo que ocurrió aquella vez en la última cena, ¿no? En la misa está volviendo a ocurrir. Y para eso, pues, son los ritos, ¿no? Los ritos que nos van presentando eso, ¿no? Porque la Pascua cristiana, pues, ciertamente, pues, se celebra cada domingo, ¿no? En la misa, ¿no? Cada domingo en la misa.
Este tiempo circular, que contiene celebraciones religiosas que no solo recuerdan, sino también vuelven a hacer presente un acontecimiento sagrado, he llamado por Mircea Eliade el mito del eterno retorno, ¿no? El mito del eterno retorno. Hay en las culturas, hay unas culturas, vamos a decir, primitivas, de Oceanía, por ejemplo, y en otros lugares, pueblos primitivos. Por ejemplo, hay uno que ellos cada año, en un día determinado, están a la espera del regreso de sus antepasados en un barco, en una embarcación, vamos a decir. Porque ellos están esperando el día en que cuando ellos regresen, habrá regresado el paraíso para ellos, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros también estamos esperando el día del juicio final, ¿no? El día en que ya se acabará todo sufrimiento y estaremos ante la presencia de Dios vivos y muertos para el juicio final, y poder, los que nos hemos mantenido en fidelidad a Dios, poder ya retornar al paraíso perdido, ¿no? Entonces, como hay una coincidencia entre lo que un pueblo primitivo que no conoce el cristianismo piensa religiosamente y lo que piensa el cristianismo religiosamente, ¿no? ¿Por qué esa coincidencia? Lo hemos visto cuando tratamos uno de los cafés filosóficos, que el hombre tiene una estructura religiosa, y en esa estructura religiosa vemos cómo hay, o en ella se sostienen ciertas creencias que son verdades, que en los pueblos que no son cristianos lo tienen como verdades intuidas. En cambio, en el cristianismo son verdades reveladas, ¿ya? Entonces, y bueno, eso para explicar un poquito el tiempo sagrado, ¿no? Tiempo sagrado. Alrededor de lo divino, pues, se encuentran espacios o lugares sagrados como la ciudad santa de Jerusalén, y tiempos sagrados en los ciclos litúrgicos que tienen las religiones de todos los pueblos. Y relacionado con el culto divino, encontramos en nuestra religión los templos como lugares sagrados, los sacerdotes como ministros sagrados o servidores sagrados, los cálices como vasos sagrados, la Biblia como libro sagrado, etc. Pero lo sagrado no solo lo encontramos en el culto divino, también lo encontramos en la vida misma. La vida es sagrada, el matrimonio es sagrado, la conciencia moral es sagrada, etc., porque Dios está presente en nuestra vida. Mucho más se ha escrito sobre lo sagrado. El libro de Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, tiene 170 páginas desarrollando el tema. Ahora solo estoy presentando unas pocas ideas que serán suficientes para iniciar un nuevo diálogo, ¿no? Hay una cosa más que quería yo mostrarles, que es cómo el hombre religioso siempre ha hecho una relación de lo que se hace en la tierra conforme a lo que hay en el cielo. Por ejemplo, se habla de la Jerusalén celeste, o sea, quiere decir que hay una Jerusalén en el cielo. Nosotros, cuando hablamos del banquete, cuando Jesús habla, ¿no?, que vienen al banquete, nosotros el banquete lo tenemos en la misa, cuando estamos rezando en la plegaria eucarística, decimos que así como nosotros celebramos este banquete en la tierra, así están celebrando en el cielo, ¿no? Siempre hay un paralelo, ¿no? Siempre hay un paralelo. Inclusive, no sé si lo tenga por aquí, a ver, vamos a ver si tengo por aquí para leer el libro de Sabiduría, capítulo 9, versículo 8. Está hablando Salomón. Tú me elegiste como, capítulo 9, versículo 7 ya, tú me elegiste como rey de tu pueblo para gobernar a tus hijos y a tus hijas. Y aquí viene el 8. Tú me encargaste de construir un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad donde habitas, a imitación de la tienda santa
que preparaste desde el principio. La tienda santa que preparaste desde el principio. Entonces aquí explica, comentarista, la palabra imitación se refiere a la vez al templo y al altar. Se trata del altar de los holocaustos visible para todos. A la tienda santa preparada por Dios mismo se le identifica con el templo celeste de Dios. O sea, hay un templo en el cielo. Conforme es el templo del cielo, tú, Salomón, construye el templo donde yo voy a habitar. A imitación del templo del cielo. Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y es más, antes de Salomón, cuando comienza el pueblo ya a formarse, ustedes ven cómo Dios va ordenando cómo tienen que hacer los utensilios religiosos para el culto, cómo debe vestirse el sacerdote, qué debe llevar y todo eso, ¿no? O sea, es el mismo Dios el que va conduciendo todo esto, y es el mismo Dios el que de alguna manera, vamos a decir, va señalando qué cosa es lo sagrado y cómo debe hacerse lo sagrado, ¿no? Bien. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, por favor. Usted explicó de qué se trata lo sagrado. Y estoy entendiendo que lo sagrado tiene que ver con una manifestación de Dios, donde no hizo quemar, digamos, esa zarza, esa rama, o la piedra donde se acostó, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces nosotros, no sé si estoy mal, confundimos eso, creo, porque a veces yo tengo una figurita donde está la Virgen o está el Cristo morado, ¿no? Y a veces empiezo a coleccionar figuritas, pero luego cuando me lleno con un montón digo, ¿y ahora qué hago con eso, no? O cuando me voy a mudar o voy a cambiar de trabajo, no sé. Y tienes como que ese temor de agarrar la figurita y echarlo al basurero como cualquier otra figura, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso está mal, está bien? O sea, considerar eso como algo que no debo tocar, que no puedo... Sí, es que esas figuras que aparecen en la cartulina con el papel son figuras de Dios, de la Virgen o de los santos. Entonces se puede extender el término sagrado como lo hace Mircea Eliade, no Rudolf Otto. Rudolf Otto prefiere decir lo santo de Dios, ¿no? Mircea Eliade incluye en lo sagrado al mismo Dios también, ¿no? Él mismo dice que utiliza la palabra de manera extensa. Entonces, tenemos la imagen de Jesucristo, es una imagen sagrada, tenemos la imagen de la Virgen, es sagrada, tenemos las imágenes de los santos también son sagrados, ¿no? Entonces, el respeto por esas imágenes nos hace tener ese sentimiento. ¿Qué hago ahora con las estampitas? ¿No? Porque no las puedo botar a la basura. Entonces lo que generalmente se aconseja es quemarlas para que sean ceniza, ¿no? Entonces así ya no, como que no serán profanadas, ¿no? No serán profanadas. Entonces, pero ese sentimiento es normal, ¿no? Es normal, porque estamos ante imágenes sagradas. Lo mismo, esa es una imagen sagrada que tenemos, ¿no? Una imagen de la Virgen o de algún santo, San Juan Tadeo, o del mismo Jesucristo. Se ha deteriorado con el tiempo, la mudanza, se le rompió un brazo, se pegó malamente, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esta imagen? ¿Lo voy a botar a la basura cuando pase el basurero? No, es una imagen sagrada. También la pulverizo. O puede ser que la mande a refaccionar, ¿no? O puede ser que la pulverice, porque es de yeso, ¿no? La pulverizo, ¿no? Entonces ya, y lo echo a la maceta, ¿no? Lo echo a la maceta, entonces ya. ¿Sí? Entonces, pero es por eso, porque de todas maneras son objetos de alguna manera sagrados, ¿no? Para nosotros, porque está relacionado con Dios. Lo sagrado es todo aquello que está relacionado con Dios, ¿no? Entonces, por eso es que genera en nosotros esos sentimientos, ¿sí? Muy bien. A ver. Padre, una pregunta. Más que todo, que me aclare, en el momento de la misa, normalmente siempre he visto que está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo presente, pero vemos que también mucha gente se va hacia las imágenes estando Él presente, ¿verdad? Eso
¿Se puede o no se puede hacer? Eso es porque nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo y dentro del cuerpo los sentidos, ¿no? Entonces siempre nos atraen las imágenes para poder diferenciar y valorar lo santo que está ahí, que es justamente la presencia de Cristo en el tabernáculo, en el sagrario, ¿no? Porque puede ser que no esté la misa, pero está ahí el Señor en el sagrario, ¿no? Entonces, el entrar, lo primero es reverenciar a Jesucristo que está en el tabernáculo. Nos arrodillamos, estamos un rato con Él y después podemos ir a las imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos devoción a los santos, ¿no? Entonces, si la persona ingresa al templo y de frente busca la imagen y no percibe o no se da cuenta o no atiende al Señor que está allí, es porque tiene una mala formación religiosa. No es porque sea mala, sino simplemente tiene una mala formación religiosa y no entiende, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando recién empezaba el sacerdocio, estaba en la capilla y en lo que yo estoy empezando la misa, en lo que estoy empezando la misa, entró una muchacha de la sierra con una vela, la prendió y ella misma la mantenía prendida ante la Virgen y estaba seguramente rezando. Entonces yo le mandé decir que había empezado la misa y que sería bueno que atienda la misa y ya después podía rezar, ¿no? Y lo entendió, ¿no? Se le dijo. Pero es eso, ¿no? De la devoción que tiene la Virgen. No le veo a la Virgen en la imagen, ¿no? En la imagen. La imagen tiene un poder de atracción tremendo, ¿sí? Y es lo más inmediato que tenemos, ¿no? Para ver a Dios. Cuenta, no sé si será cierto, pero había llevado una señora a su hijito, que era Down. Lo llevó a la iglesia, encontró al padre y le dijo: padre, mire, o tal vez sería al final de la misa, no sé, pero la historia es esta, ¿no? Que le dijo, esto me lo contó el padre Mario Mazzoni, que el padre descanse, ¿no? Un sacerdote comuniano, misionero. Lleva a su hijito Down y le dice: padre, yo quisiera que mi hijito reciba la primera comunión. Y el padre dice, y él se da cuenta de que Jesús está presente en la hostia. Sí, se da cuenta. Y vamos a ver, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Y lo lleva al niño y le dice, encima del tabernáculo estaba la cruz, pues. Y le dice: ¿quién está allí? Le señala, ¿no? Y el niño le dice: Jesús. Ah, muy bien, ahí está Jesús. ¿Y quién está allí adentro de esa cajita? Y el niño le dice: Jesús. Dice: ¿cómo es eso? Le dice que Jesús está arriba y Jesús está aquí abajo. Y el niño le responde: es que allí en la cruz parece que está, pero no está. En cambio, en el tabernáculo parece que no está, pero sí está. Entonces, indudablemente su madre le había enseñado, ¿no?, todo esto, y captaba esa realidad, ¿no? Y entonces mucho ocurre en personas ya adultas que no han tenido esa formación, en que parece que no captaran esta realidad sobrenatural, que en realidad pues los ojos nos engañan, ¿no? Porque dicen: no hay nada, acá sí está la imagen, ¿no? Entonces ese es el asunto. Y justamente por eso es que los judíos no tienen imágenes, porque ellos vivieron mucho tiempo con los egipcios. Los egipcios tenían grandes imágenes impresionantes, eran majestuosas, y por eso se purifican en el desierto. Y por eso cuando demora Moisés hacen el becerro de oro, porque necesitan una imagen de Dios para adorarlo. Entonces ahí es donde castiga Dios y pasa todo ese tiempo, la toma de Jericó, la historia de la salvación continúa, llega Jesucristo, y ellos no tenían imágenes para venerar a Yahvé, no tenían imágenes. De hecho, los hermanos separados siempre se agarran de eso. Sí, de Éxodo 20. Para nosotros, sí. Claro, pero lo entendemos justamente en el contexto. Como está saliendo
de una experiencia de idolatría, entonces no conviene que te hagas imagen mía tampoco, ¿no? Entonces por eso es que prohíbe. Y por eso cuando habla de imágenes, de este tipo de imágenes, llama dioses falsos o ídolos. Un ídolo es un dios falso, ¿no? Ya después con el cristianismo ya aparecen las imágenes, entendiéndolo ya en su verdadero sentido, ¿no? Nos quedan 12 minutos. ¿Alguien más preguntaba, creo? No. A ver. Sí. A lo largo de los años, la idea de lo sagrado y de lo divino ha ido cambiando. Antes uno pensaba que, no sé, pues el cambio de estaciones era sagrado, una muestra de divinidad, o alguna cosa en general que el hombre no puede explicar, lo atribuía a Dios. Con el avance de la ciencia, digamos que lo divino como que habría perdido un poco de espacio, ¿no? Y entonces quizás eso explique la secularización de la sociedad. Y en tal caso, ¿qué podría hacer la Iglesia para renacer o revivir ese sentimiento, esa experiencia de lo divino, de lo sagrado? Sí, justamente, como decía, desde siempre el hombre ha sido religioso, en toda cultura ha habido religión, y llega el momento en que cuando aparece la ciencia y la tecnología, el hombre, ya hablando en términos filosóficos religiosos, como que se engrandece y se ensoberbece, ¿no? Entra la soberbia y llega a decir justamente lo que usted ha mencionado, como expresión de lo que se dice, que la ciencia ha logrado comprender la naturaleza de tal modo que ya no le atribuye o no lo reconoce como manifestación divina, sino simplemente como el comportamiento natural, ¿no? Vamos a decir, del universo. Entonces ya no hay necesidad de recurrir a una creencia que ya la ciencia prácticamente está descubriendo que era falsa, la de la religión, porque como no entendía, la ignorancia del hombre y el miedo, ¿no?, es lo que le hacía pensar en estos seres divinos, ¿no? Entonces yo lo que diría, como usted me pregunta, ¿qué puede decir la Iglesia, ¿no?, en este sentido para ilustrar, ¿no?, para ilustrar, por ejemplo, la Iglesia, ¿dónde? En el colegio, ¿no?, colegio religioso o en la universidad, decir de que el hombre tiene diferentes planos de conocimiento. Un conocimiento es el científico, pero el científico no lo explica todo. Por ejemplo, la dignidad humana. ¿Cómo explico, cómo científicamente yo voy a demostrar que existe la dignidad humana, ¿no? ¿Qué experimento científico me va a ayudar a encontrar la dignidad humana? Entonces quiere decir que esa dignidad humana, que nosotros sabemos que es una realidad, que no es otra cosa que el valor que la persona tiene por ser persona, existe esa realidad, pero en otro plano, no es en el plano material, porque la materia sí puede estar sujeta a experimentación, sino va en otro plano. Es el plano, vamos a decir, de los valores. Existen los valores, ¿no? Entonces ese plano no puede ser estudiado por la ciencia, ese plano es estudiado por la filosofía, es otro plano de conocimiento. Y existe otro plano que es el plano religioso, que lo mismo, la ciencia no tiene nada que ver con el plano religioso, la filosofía sí tiene algo que ver con el plano religioso. Entonces, hacer entender que si hoy en día una persona dice, yo soy una persona científica, por eso no creo en Dios, habría que decirle que entonces está reduciendo la posibilidad de conocimiento humano solamente a un plano, que es el plano científico relacionado con la materia, pero estaría prácticamente presentándose como una persona incompleta, ¿no? Sino una persona de estudio, de conocimiento, debe de tener esos tres planos dentro de su conocimiento, ¿no? Esa sería la respuesta y la ilustración que sería la persona. Y de hecho, podría ayudar mucho a poner ejemplos de hombres de ciencia que han sido religiosos, que han sido filósofos. Inclusive actualmente, bueno, ya falleció el padre Manuel Carreira, que fue asesor de la NASA,
ha sido un astrofísico, y él, un hombre creyente, nunca por la astrofísica llegó a dejar la religión, ¿no? Sino más bien, incluso trata de explicar la resurrección, ¿no? Mediante la física. Entonces, es un hombre completo, vamos a decir, porque es un hombre que sabe de ciencia, sabe de filosofía, porque estudió también, y sabe de religión, ¿no? Entonces, es un ejemplo para cualquier cristiano, de que debemos de saber tener en mí el conocimiento en esos tres planos, ¿no? Esos tres planos. Y ya hemos visto cómo, sí, el hombre primitivo se asustaba ante los fenómenos naturales, ¿no? Pero ese asustarse es ante la manifestación de lo divino realmente, porque ya hemos visto en un café filosófico que Dios sí existe, ¿no? Entonces el hombre ha reconocido la manifestación de lo divino en ello, pero como bien decían también uno de estos estudiosos, decía que no es que el hombre identifique al sol con Dios, sino como una manifestación de Dios. O sea, Dios está más allá, es trascendente. Y así, el sol, la lluvia, el trueno y todo eso, ¿no? Indudablemente que ha habido religiones como la religión griega, y otras que son cercanas, como el dios del trueno, ¿no? El dios del trueno, el dios del rayo, el dios del mar, ¿no? El Poseidón, en fin, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es el hombre primitivo ha visto en esas manifestaciones de la naturaleza, manifestaciones divinas, o sea que Dios, porque en el fondo es así, porque la naturaleza tiene su origen en Dios, ¿no? Entonces de alguna manera pues se hace presente Dios también, así, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Nos quedan 5 minutos. Ah, sí, tengo libros. ¿Los tengo acá? No los tengo ahí. A ver, Eduardo. Gracias, padre Enrique, ante todo, por este café filosófico. Justo me identificaba con el hermano aquí adelante que hablaba sobre el tema de las imágenes, ¿no? Las estampitas que uno siente pena de poderlos votar. Por ejemplo, yo también tengo ese sentimiento, o sea, yo tengo, si tuviera la cantidad de revistas, de imágenes que no puedo, o sea, si algo corto para hacer menos espacio, corto los bordecitos para juntar, pero no puedo. Yo muchas veces he ido por la calle, he visto tirar imágenes, yo he regresado, decía, Dios mío, no puedo permitir que esté en el suelo y la recogida, hasta lo he puesto en mi altarcito, ¿no? Y lo que se me ocurría, decía, si yo tengo mucho, ¿por qué con mucho cariño no lo regalo a alguien que no tenga nada? Podría ser una manera, ¿no? Ahorita de poder, no, si tú tienes mucho, poder, ¿no? Que otra persona lo tenga, ¿no? Y eso es así, o sea, eso es algo innato que, como que, no sé, o sea, es como lo que tú quieres más grande es Dios, y todo lo que representa a Dios, o todo lo que has amado a Dios, y que nos han enseñado a amar a Dios como a los santos, bueno, la Santísima Virgen, porque ¿no? Pero uno no puede, o sea, es un sentimiento que está que ya van haciendo y el mismo Señor va explotando. Y otro ejemplo que quería dar, que se me venía a la mente y quería compartir, es que no solamente nosotros como humanos, sino toda la naturaleza sabe cuándo es algo sagrado, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el milagro que hubo de San Antonio de Padua, ¿no? Ante una persona que no creía que Jesús está ahí en la Eucaristía, que uno lo ve, claro, uno lo ve en los ojos humanos, un pedazo de pan, hostia, pero es Jesús. No es que ni siquiera esté dentro de la hostia, no, es Jesús, que estoy viéndolo, no en forma de pan. Y el milagro fue que esta persona que es totalmente contraria, que no creía, le dijo, mire, vamos a hacer una situación. Este burrito no le vas a comer por 1 o 2 semanas y ponle forraje acá y yo voy a sacar el Santísimo, ¿no? Y entonces, para que te des cuenta que realmente el Señor está aquí. Y él sacó el Santísimo. Y el burro, por ser animal, pues lo primero que va a querer es comer, porque una semana a semana, porque por el instinto. Pero lo primero que hizo el burro fue arrodillarse ante el Santísimo
Y de esa manera San Antonio le demostró, ¿no?, a esta persona incrédula que se convirtió a raíz de esto, que realmente pues, ahí estaba consagrado, ¿no? Y entonces, pero digo, ¿cómo hasta la misma naturaleza puede percibir? Cuentan también de él que como no le hacían caso a su prédica, me voy a predicar a los peces. Y empezó a predicar, y los peces salían así a escucharlo. Y una foto, que bueno, no sé si será cierta, pero una foto que le tomó un perro frente al sagrario. ¿Y qué es lo que dice, lo que cuenta? Que ese es un perro que está entrenado para buscar y encontrar personas y rescatarlas, encontrar entre los escombros y rescatarlas. Entonces el perro huele y sabe dónde hay ser humano para rescatar, así hayan piedras, todo. Entonces van los rescatistas y sacan las piedras y rescatan. Entonces el hecho de que ese perro esté mirando en la actitud de señalar que hay vida humana allí, ¿no?, se atribuye como que justamente está la presencia de Cristo, que ciertamente es verdadero hombre también, ¿no? Entonces como que el perro capta que allí hay vida humana. Bueno, son historias que se cuentan, ¿no? Bien, entonces ya como estamos terminando, no sé si habrá los libros, Carlos, no sé si hay algún paquete o dos paquetes. No, alguien, me están pidiendo alguien, ¿no? Ahorita. Ya, miren, yo tengo dos obras de filosofía, una es mi tesis, se llama La dramática condición humana sobre la violencia política para la paz social. Me suena un poco raro, ¿no? Se necesita la violencia política para la paz social. Bueno, ahí explico la violencia de conquista, la violencia de Estado, que es la policía y el ejército, ¿no?, que ciertamente para mantener el orden público, para defender la frontera, tienen que usar la violencia, y esa violencia es aceptada por nosotros, ¿no? Y la violencia de insurrección. Entonces, allí, en esa tesis, hay muchos temas diferentes. Hay temas, al comienzo, sobre el mito. Después, de alguna manera, el mito ilumina el tema de la violencia. Después hay temas de derecho, ¿no?, de derecho. Porque, claro, en una sociedad, pues el derecho es el que ordena la sociedad, no el pueblo, ¿no? Entonces, hay sobre el derecho. Hay temas sobre psicología, porque hablamos de agresividad, la violencia y agresividad, explicamos entonces por ahí, ¿no? De filosofía social, de filosofía política. Entonces, como son varios temas los que hay, inclusive hablamos de derechos humanos, hablamos de justicia, todo eso. Hablo de la violencia en la religión, ¿no?, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Entonces, hay muchos temas que nos pueden servir para los siguientes cafés filosóficos. Y estos sí son más de debate, ¿no? Son más de debate. Y mi segundo libro se llama Fisiocracia Política. Cracia viene de Kratos, que es gobierno, y fisio viene de physis, que significa naturaleza. O sea, el gobierno de la naturaleza. ¿Cuál es el subtítulo? Sobre la predestinación social y política, y lo que afirmo allí es que se nace para ser gobernante. No es que me eligen, no, se nace y así te eligen, que bueno, ¿no? Entonces yo explico por qué, pero filosóficamente. Entonces, prácticamente presento allí una postura que puede ser debatida, puede alguien decir no estoy de acuerdo con usted, pero es una postura donde digo que Dios, no digo de esa manera porque en filosofía evito utilizar la palabra Dios, hablo de el logos, ¿no? El logos ha creado todo cuanto existe, y dentro de ello al hombre lo ha hecho sociable, ¿no?, un ser social, y se necesita que el hombre que vive en sociedad, vive en un pueblo, tenga pues dentro del pueblo un gobernante, y para eso el logos tiene que haber dado un logos con minúscula al gobernante para que sepa gobernar, ¿no?, para que sepa gobernar y lleve al pueblo a la consecución del bien común, ¿no? Entonces yo postulo en ese libro por una, dentro de la postura política que uno puede tener, uno dice yo soy demócrata, ¿no? Soy demócrata, soy republicano, bueno, algunos otros pueden tener otra idea, ¿no? Yo postulo más bien el tema de la aristocracia política. ¿Qué significa eso?
de que deben gobernar solamente los mejores, los aristos. Los aristos son más dignos, son los mejores. ¿Mejores en qué sentido? No me refiero a una aristocracia social, sino me refiero a una aristocracia de la excelencia en el pensamiento para gobernar y los nobles sentimientos. Y eso es lo que trato en el segundo libro. Y explico cómo debe ser la educación del pueblo, dentro de ello, la educación del gobernante. Entonces, propongo allí una idea, indudablemente filosofía, una cosa que he pensado y que lo podemos llevar al conversatorio, ¿no? Al conversatorio, ¿ya? Entonces, yo estaba ofreciendo esas obras en el café anterior, y si ustedes desean, el próximo café puedo traer esos libros, ¿no? El paquete, bueno, los dos son 50 soles, ¿no? 50 soles, ¿ya? Y con eso ya armaríamos los temas del 2023, ¿ya? El próximo café lo vamos a tener el 18 y vamos a tratar un tema interesante que de alguna manera está relacionado con esto de los libros, donde voy a hacer un paralelo entre lo religioso y lo civil, vamos a decir de esa manera. Así como en lo religioso buscamos una salvación, en lo civil también buscamos una salvación, que le llaman la salud, ¿no? La salud pública. Y así como buscamos una salvación en Dios, queremos también una salvación en el mundo que se exprese en un bienestar. Entonces voy a hacer el paralelo de los términos que se utilizan en religión, los términos que se utilizan en el mundo civil, y cómo hay un paralelismo de esos términos, sino que son dos campos distintos. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, es cierto, hay autonomía de poderes, pero hay un paralelo, y eso es lo que quiero que conversemos para el próximo, ¿ya? Porque nos acercamos a la Navidad y estamos esperando al Salvador, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es esa salvación, ¿ya? Muy bien, muchas gracias y ya nos veremos el próximo café, el 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Todavía voy a escoger bien el tema, ¿ya? Voy a expresarlo bien, pero es acerca de la salvación, la salvación en lo religioso y en lo civil. Más o menos por ahí vamos. Muchas gracias.